Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aislinn Cruz Rojo, de sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. La materia que estoy cursando es Programación Lógica y Funcional, a cargo del asesor Carlos Arturo Espinosa Galicia. El tema de mi presentación es Fundamentos de la Programación Lógica. Tenemos nuestra tabla de contenido en la cual vamos a empezar con una introducción. Después de ahí vamos a ver los subtemas de la unidad 4. Empezamos con el repaso de la lógica de primer orden. Tenemos la unificación y resolución. Seguimos con las cláusulas de Holmes, igual con la resolución SLD. Continuamos con la programación lógica con cláusulas de Holmes y igual continuamos con la semántica de los programas lógicos, con la representación de cláusulas del conocimiento, con la consulta de una base de cláusulas. Igual tenemos a la búsqueda de espacios, tenemos igual a la programación lógica con números, listas y árboles, continuamos con el control de búsquedas en programas lógicos y terminamos con la manipulación de términos predicados metalógicos. Bien, comenzamos con una introducción, la cual nos dice que la programación lógica es un método de programación que utiliza reglas lógicas, como se menciona, y relaciones entre elementos para poder resolver problemas. Esta se basa en la lógica matemática y utiliza cláusulas de Holmes para representar conocimiento y realizar inferencias. Se emplean técnicas como la unificación y resolución para resolver consultas lógicas. En la programación lógica se utiliza Prolog, ya que es un ejemplo común de un lenguaje de programación lógica. Este enfoque es útil en inteligencia artificial y otras áreas donde la representación del conocimiento y la inferencia son importantes. Comenzamos con el primer subtema, que es el repaso de la lógica de primer orden. Bien, nos dice que la lógica de primer orden va más allá de la lógica proposicional, que se limita al estudio de valores de verdad. En primer orden podemos hablar de objetos y sus propiedades, así como de relaciones entre objetos. Su propósito es permitirnos expresar y razonar sobre enunciados más complejos que los que se pueden manejar con la lógica proposicional. Tenemos algunos elementos de la lógica de primer orden. Tenemos a los predicados, los cuales representan relaciones entre objetos en las cuales se utilizan letras mayúsculas para denotarlos. Aquí tenemos un ejemplo en Prolog. En este sería la frase Norman Bates es el asesino. Consta de un sujeto que es Norman Bates y un predicado que es el asesino. E igual tenemos a las constantes, en las cuales representan objetos específicos como nombres de individuos. En el ejemplo de Prolog tenemos que la constante sería Marion. Igual tenemos como elementos a las funciones, en las cuales construyen términos más complejos como expresiones que representan propiedades o relaciones. En el ejemplo tenemos, por ejemplo, a padre X, que podría representar el padre de un individuo. Y por último tenemos a las variables de un individuo, en las cuales se denotan con letras minúsculas, por ejemplo, X. Estas variables son como incógnitas que se encuentran, incógnitas, por ejemplo, de ecuaciones algebraicas y pueden interpretarse como diferentes elementos. Igual tenemos una sintaxis y una semántica. En la sintaxis se refiere a las reglas combinatorias de símbolos para generar fórmulas y en la sintáctica se ocupa de los valores de verdad de las fórmulas. Bien, en este ejemplo se definieron los predicados en los cuales estuvo en la habitación del motel y no estuvo en la habitación del motel. Para representar las condiciones del enunciado, utilizamos el predicado asesino de Marion para establecer que Norman Bates es el asesino de Marion. En la consulta de no es asesino de Marion, la señora Bates, lo que va a hacer Prolog es verificar si la señora Bates no es el asesino de Marion, basándose con la definición del predicado asesino de Marion. Bien, tenemos que en las consultas, por ejemplo, en la de no es asesino de Marion, la señora Bates devuelve true, porque la señora Bates no es el asesino de Marion según las reglas establecidas. Y tenemos la otra consulta que es no es asesino de Marion Norman Bates, en la cual devuelve un false, porque Norman Bates es el asesino de Marion según las reglas definidas que hicimos en el programa de Prolog. Tenemos al siguiente subtema, que es la unificación y resolución. Bien, la unificación en programación lógica busca encontrar una manera de hacer que dos términos sean iguales al asignar valores a las variables involucradas. Esto es fundamental para resolver ecuaciones lógicas y realizar inferencias en sistemas basados en reglas como Prolog.
La unificación permite establecer consistencia entre términos y variables, facilitando la inferencia lógica en la programación. Bien, tenemos que la resolución es una técnica en la programación lógica que permite derivar nuevas conclusiones a partir de premisas existentes. Esta se basa en combinar cláusulas lógicas que contienen una fórmula y su negación para generar una nueva cláusula que representa una inferencia lógica válida. Este método se utiliza para demostrar la validez de fórmulas lógicas y para inferir conclusiones en sistemas computacionales como lo son Prolog y en la demostración de teorías de matemáticas y ciencias. Bien, aquí tenemos el siguiente programa en Prolog en la cual nos define unos hechos, por ejemplo, si tiene pelo es un león o oso, o si pone huevos es una gallina y un pato. Tenemos nuestra regla en la cual es mamífero X, que son los que tienen pelo, y los no mamíferos son los que ponen huevos. Tenemos 4 consultas. En la primera consulta, esta verifica si un león es un mamífero según las reglas definidas en el Prolog. Por ejemplo, tenemos que Prolog busca una regla que coincida como mamífero león, en cual encuentra que la regla mamífero X tiene pelo. Entonces intenta unificar mamífero león con mamífero X, lo que resulta en X es igual a león. Ahora Prolog necesita verificar si tiene pelo, y pues como vemos león sí tiene pelo. Entonces esto es verdadero. Entonces busca el hecho tiene pelo león, que está definido como verdadero, y pues esto nos da una consulta como true, porque pues mamífero león es true porque sí tiene pelo. Tenemos una segunda consulta en la cual mamífero gallina se vuelve a hacer lo mismo. Con los hechos que tenemos, decimos que un mamífero no pone huevos, entonces por eso resuelve o nos da como resultado un false. Ahora tenemos otra consulta que es no mamífero, y en la de no mamífero son los que ponen huevos. Entonces un oso no pone huevos, entonces por eso nos devuelve un false. Y el no mamífero, un pato sí pone huevos, entonces por eso nos da un true. En cada consulta de Prolog se utiliza una unificación para encontrar una regla que coincida con la consulta, y luego aplica la resolución para verificar si los hechos asociados con esta regla son verdaderos o falsos, lo que determina el resultado de la consulta. La unificación y resolución son técnicas fundamentales en Prolog para realizar inferencias lógicas basadas en reglas y hechos definidos en el programa. Tenemos el siguiente subtema, que son las cláusulas de Horst, resolución SLD. Las cláusulas de Horst son estructuras lógicas que contienen como máximo un literal positivo y se utilizan en programación lógica para representar hechos y reglas condicionales. Estas cláusulas pueden ser hechos simples, reglas con un cuerpo de literales o cabezas sin literales positivos. Tenemos las siguientes cláusulas, que son el hecho, que representa un hecho verdadero. En este caso indica que P es verdadero. Tenemos la regla, que expresa una relación condicional, como la que se muestra en la tabla, en la cual significa que si Q, entonces P. Y tenemos la cabeza sin literal positivo, indica que la cláusula es verdadera si el cuerpo es falso, lo que significa que Q es falso. Y tenemos el éxito, que es una cláusula trivial que siempre es verdadera, como la que se muestra. Estas son cláusulas de Horst utilizadas en programación lógica para poder representar conocimientos y reglas de inferencia. Las cláusulas de Horst son fundamentales en sistemas de lógica y programación basados en reglas como Prolog. Bien, tenemos a la resolución SLD o Selective Linear Definitive. Es una técnica eficiente utilizada en programación lógica como en Prolog, que se basa en una estrategia lineal y selectiva para resolver consultas. Esta técnica comienza con un objetivo representado por una cláusula sin cabeza y busca resolver utilizando cláusulas que tienen una cabeza compatible con el objetivo. En Prolog, la resolución SLD se emplea para inferir resultados y responder consultas mediante el uso eficiente de reglas y hechos definidos en el programa. Tiene características clave la resolución SLD. Tiene la linealidad, la cual es el proceso de resolución que sigue una ruta lineal para aplicar las reglas y resolver el objetivo. Esto lo que ayuda a mantener un control claro sobre el flujo de inferencia.
Tenemos a la selectividad, el cual selecciona cláusulas con cabezas compatibles con el objetivo actual, lo que reduce la complejidad y mejora la eficiencia al limitar las opciones de resolución. Bien, tenemos un ejemplo en la cual en la consulta mamífero-león representa un objetivo sin cabeza, mamífero-león tiene una cabeza pero no un cuerpo. Prolog busca una regla que tenga una cabeza compatible con mamífero-león, encuentra la regla mamífero X que tiene pelo X, donde X significa como león, aplicando la unificación tiene pelo león se vuelve verdadero, por lo tanto Prolog resuelve que mamífero-león como un true porque es verdadero. En este ejemplo, la resolución SLD se utiliza para inferir que el león es un mamífero basándose en el hecho de que tiene pelo. De acuerdo con las reglas definidas por nuestro programa de Prolog, la técnica SLD ayuda a resolver consultas de manera eficiente, siguiendo una ruta lineal y selectiva de inferencia. En programación lógica, las cláusulas de Holmes y la resolución SLD son fundamentales para conclusiones y resolver problemas. Las cláusulas de Holmes son expresivas para representar conocimiento y las reglas condicionales, mientras que la resolución SLD permite derivar resultados mediante la unificación y las aplicaciones de reglas. Bien, continuamos con nuestro otro subtema, el cual es la programación lógica con cláusulas de Holmes. Como ya en anterior explicamos las cláusulas de Holmes, tenemos nada más un ejemplo en Prolog, en la cual tenemos unas consultas, en la cual la primera es par 10. En esta verifica si un número es par, nuestro resultado es true, ya que 10 es par porque es divisible entre 2. Eso es lo que hace nuestra primera regla. Si X es par, es porque es divisible por 2. Tenemos la siguiente que verifica si un número es impar. Tenemos impar 7, el cual nos devuelve un true, ya que 7 es impar porque no es divisible de 2. Y eso está en la regla donde dice que X es impar si X no es par. Y tenemos la otra que es sumar dos números, cuál es nuestra última regla, que suma A más B. Aquí lo que hace es la suma de los dos números, entonces la suma de 5 y 3 es 8. En estas reglas, en las consultas, son con el uso de cláusulas de Holmes para poder definir relaciones lógicas y realizar operaciones. La programación lógica con cláusulas de Holmes en Prolog permite expresar lógica y resolver problemas de manera un poco más declarativas. Tenemos a la semántica de los programas lógicos. Tenemos la interpretación de programas lógicos, por ejemplo, tenemos a la interpretación declarativa. En esta perspectiva, un programa lógico se visualiza como un conjunto de cláusulas que establecen relaciones lógicas entre entidades. Se utiliza una interpretación de Herbrand para asignar valores de verdad a estas cláusulas según los átomos presentes en el programa. Cada cláusula se evalúa como verdadera o falsa según esta interpretación y un conjunto de átomos consistentes en la interpretación representa un modelo donde estos átomos son verdaderos. Tenemos otra interpretación, la cual es la procedural. La interpretación procedural se enfoca en cómo se lleva a cabo la ejecución de un programa lógico. En la programación lógica, especialmente en lenguajes como Prolog, la ejecución implica la búsqueda activa de soluciones para consultas utilizando técnicas como unificación, resolución y backtracking. Los procedimientos de búsqueda se dedican a encontrar valores para las variables que satisfagan las cláusulas y resuelvan las consultas, adoptando un enfoque paso a paso para lograr la ejecución del programa. Tenemos que en la interpretación declarativa se centra en el significado lógico y el modelo subyacente del programa, mientras que en la interpretación procedural se concentra en los procesos concretos de ejecución y búsqueda para resolver consultas y encontrar soluciones prácticas en la programación lógica. Tenemos a la semántica declarativa y procedural en lógica. Tenemos la semántica declarativa, en la cual se centra en el significado lógico y en el modelo subyacente del programa. Enfoca la interpretación de cláusulas y la satisfacción de relaciones representadas en el programa, basada en teorías formales. Asigna valores de verdad a las fórmulas según su interpretación dada. Tenemos a la semántica procedural, en la cual se enfoca por los pasos concretos y la ejecución práctica del programa. Enfoca operaciones como unificación, resolución y backtracking para resolver consultas y encontrar soluciones efectivas.
Está relacionada con la ejecución efectiva del programa y la obtención de resultados prácticos. La semántica declarativa se preocupa por el significado lógico del programa, mientras que la semántica procedural se enfoca en cómo ejecutar el programa para obtener resultados prácticos. La interpretación de programas lógicos implica entender cláusulas y asignarle valores de verdad, mientras que la semántica declarativa se centra en un significado lógico. La semántica procedural se ocupa de ejecutar el programa y resolver consultas prácticamente. Estos conceptos están relacionados porque la interpretación lógica influye en la ejecución y resolución de consultas en la programación lógica. Tenemos un ejemplo en Prolog en la cual tenemos consultas para poder probar relaciones. Por ejemplo, la de Juan es hombre, en el cual te devuelve un true porque Juan es un hombre. Tenemos en la de Ana es mujer y nos revuelve igual un true porque pues Ana es mujer. Y en la consulta de Juan y Ana son compatibles como pareja, nos da un true, que son hombre y mujer, en este caso. Y si igual pregunta, Pedro y Laura son compatibles como pareja, igual nos da un true porque son compatibles para poder ser pareja. En este ejemplo tenemos que en la interpretación cada hecho como hombre y Juan establece una relación entre un individuo y un atributo, en este caso género. La interpretación asigna verdad a estos hechos basándose en los átomos presentes en el programa, por ejemplo, Juan es un hombre. Tenemos igual la semántica declarativa. En esta se reflejan las reglas y consultas, por ejemplo, la regla compatible es X, Y, hombre X, mujer Y, pareja XY. Define la compatibilidad entre un hombre X y una mujer Y. Si forman una pareja, las consultas como compatibles Juan-Ana buscan satisfacer esta relación declarativa basada en las definiciones lógicas del programa. En un conjunto, bueno, en este ejemplo se muestra cómo la interpretación y la semántica declarativa se utilizan en Prolog para representar y probar relaciones lógicas entre entidades, como personas y sus géneros, así como la compatibilidad entre parejas, según reglas lógicas definidas. Continuamos con el otro subtema, el cual es la representación clausada del conocimiento. La representación clausada del conocimiento es una técnica esencial en programación lógica para expresar reglas y relaciones de manera formal y estructurada. Se basa en el uso de cláusulas de Holmes, que son la unidad fundamental para definir bases de conocimiento. Las cláusulas de Holmes son reglas lógicas que tienen una cabeza que es consecuente y un cuerpo antecedentes. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos una definición de una regla de mortalidad, que es mortal X si humano X, mortalidad. En este ejemplo, la cláusula define que X es mortal si X es humano y tiene una condición de mortalidad. Aquí tenemos que la representación clausada del conocimiento con cláusulas de Holmes es una técnica poderosa en programación lógica que permite modelar relaciones y reglas de forma un poco más efectiva. Su aplicación es clave en el desarrollo de sistemas inteligentes y la resolución de problemas complejos mediante razonamiento basado en reglas. El siguiente subtema, el cual es la consulta de una base de cláusulas. La consulta de una base de cláusulas es un proceso central en programación lógica que permite realizar búsquedas y obtener respuestas utilizando el conocimiento representado en el sistema. Tenemos la siguiente consulta en Prolog, por ejemplo, determinación de mortalidad. En este ejemplo de Prolog utilizamos una base de cláusulas para representar relaciones lógicas entre entidades y consultamos esta base para determinar quiénes son mortales. Nuestra base de conocimiento es humano, entre paréntesis Sócrates, humano, entre paréntesis Platón, mortalidad es, entre paréntesis Sócrates. En esta base de conocimiento, humano Sócrates y humano Platón indican que Sócrates y Platón son seres humanos, y la mortalidad Sócrates indica que Sócrates es mortal. Nuestra regla de mortalidad es mortal X, que sea humano y que tenga mortalidad. Define que un individuo X es mortal si es humano y tiene la propiedad de mortalidad. Supongamos que queremos determinar quiénes son mortales. Realizamos la siguiente consulta, por ejemplo, mortal X. Esto lo que va a hacer es buscar todos los X que cumplen la regla de mortalidad en nuestra base de conocimiento.
El sistema Prolog busca coincidencias en la base de cláusulas para la consulta mortal X. Utiliza la regla que tenemos, que es mortal X de si humano X y mortalidad X, para determinar quiénes cumplen con los criterios de mortalidad. El sistema devuelve los valores X que cumplen la consulta mortal X basándose en las reglas definidas en el conocimiento. Por ejemplo, tenemos que X es igual a Sócrates. En este caso, la consulta nos devuelve que Sócrates es mortal según la base de conocimiento y la regla establecida. Aquí Prolog utiliza la consulta de una base de cláusulas para realizar inferencias lógicas y obtener respuestas basadas en reglas y hechos definidos en el sistema de programación lógica. La capacidad de realizar consultas de manera declarativa es esencial en la programación lógica para razonar sobre relaciones y propiedades dentro de un dominio específico. Tenemos el siguiente subtema, el cual son los espacios de búsqueda. Este es fundamental para poder comprender cómo se resuelven problemas y se encuentran soluciones. Igual podemos decir que un espacio de búsqueda es cuando resolvemos un problema, estamos buscando la mejor solución dentro de un posible conjunto de soluciones. El espacio de búsqueda es el conjunto de todas las posibles soluciones, como ya lo hemos mencionado. Cada punto en el espacio de búsqueda representa una posible solución y asociamos un valor llamado fitness a cada posible solución para indicar qué tan buena es para el problema. Tenemos algunos mecanismos. En la programación lógica, cuando realizamos consultas o buscamos soluciones, utilizamos diferentes mecanismos, los cuales son breathtaking, que es vuelta atrás. Es una técnica que explora todas las posibles soluciones de manera sistemática. Si una solución parcial no es válida, retrocede y prueba otra opción. Tenemos los algoritmos de escala, los cuales buscan soluciones mejorando iterativamente la solución inicial. Se mueven hacia arriba o hacia abajo en el espacio de búsqueda según una función objetivo. Tenemos la búsqueda a ciegas, en la cual explora el espacio de búsqueda sin información específica sobre las soluciones, en las cuales incluyen algunos ejemplos, por ejemplo, búsqueda de profundidad y búsqueda en anchura. Y tenemos los algoritmos, en los cuales imitan la evolución biológica y buscan soluciones mediante la generación y evolución de poblaciones de posibles soluciones. Por ejemplo, en el mecanismo de bracketing tiene algunas estrategias en cuales es especialmente relevante la programación lógica, y igual funciona explorando todas las posibles soluciones de manera recursiva. E igual, si una sola solución parcial no cumple con ciertas restricciones, se retrocede y se prueba otra opción. Igual tenemos que decir que es útil para resolver problemas como el sudoku, laberintos, asignación de recursos, entre otros. Bien, los espacios de búsqueda y las estrategias en búsqueda son fundamentales para encontrar soluciones de programación lógica. El breathtaking es una herramienta poderosa para explorar todas las posibles soluciones y encontrar una que sea más válida. Tenemos la programación lógica con números, listas y árboles. Este es otro subtema, en la cual estas estructuras son estructuras de datos, son fundamentales para poder representar y manipular esta información de manera eficiente. Tenemos a los números en Prolog. Estas se representan como términos, pueden ser enteros o números en punto flotante. Por ejemplo, en los enteros tenemos al 42, al menos 10 y al 0. Y en punto flotante tenemos el 3.14, el menos 2.5 y el 0.0. Tenemos igual a las listas en Prolog. Estas son secuencias ordenadas de elementos. Cada elemento puede ser de cualquier tipo. Tenemos a la lista de números enteros, en los cuales es 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos a la lista de colores, tenemos a rojo, verde y azul. Y la lista de nombres, que es Ana, Juan y María. Tenemos a la lista de libros, por ejemplo, El Hobbit, 1984, y se llama 100 años de soledad. Y tenemos una lista vacía. Se deben dar cuenta que para representar una lista está dentro de corchetes y separadas por comas. Tenemos igual a las operaciones con listas en Prolog. Estas ofrecen una variedad de operaciones para trabajar con listas. Por ejemplo, tenemos a la concatenación de listas. Para unir dos listas utilizamos el operador append. Con la consulta tenemos, por ejemplo, append 12,34 y nuestro resultado va a ser la unión de esas dos listas, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Tenemos a la obtención de la cabeza y la cola de una lista con los operadores head y tail.
Por ejemplo, tenemos que queremos unir ABC, queremos saber cuál es el inicio y el final de ABC. En este caso, el inicio se representa con un H y el final con un T. Por ejemplo, tenemos que H es igual a A, porque es el inicio y el final, o la cola es B y C. Y tenemos a la inversión de una lista, en la cual utilizamos el predicado reversing. En cual tenemos que en la consulta tenemos a reverse 1, 2, 3. Entonces queremos que nuestro resultado aparezca en la variable invertida, en la cual sería 3, 2 y 1. Tenemos a los árboles en Prolog, en lo cual los árboles se pueden representar en Prolog utilizando estructuras de términos. Por ejemplo, un árbol binario podría verse así. Por ejemplo, definimos un árbol binario entre paréntesis con nuestro nodo 1, nuestro nodo 2 y nuestras hojas. Por ejemplo, hoja 4, hoja 5, tenemos nuestro otro nodo y tenemos hoja 6 y hoja 7. En resumen, Prolog permite trabajar con números, listas y estructuras de árboles de manera flexible, y también dependiendo de la manera o la forma en que las vamos a ocupar. Tenemos otro subtema, el cual es el 4.10, el control de búsqueda en programas lógicos. El control de búsqueda es crucial para optimizar la eficiencia y evitar bucles innecesarios. Tenemos, por ejemplo, orden de las secuencias, en el cual el orden es en que aparecen los literales dentro de una secuencia, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo, o el orden en el que se introducen las sentencias en el programa. Igual es importante, por ejemplo, en Prolog. El orden afecta el funcionamiento del programa y el recorrido del árbol de llamadas, pero igual es importante que determine, entre otras cosas, el orden en que Prolog devuelve las soluciones a una pregunta dada. Tenemos otra técnica, el cual es la optimización de consultas. Al realizar consultas es importante optimizarlas para obtener resultados más rápidos. Igual utiliza índices o estructuras de datos eficientes para acelerar la búsqueda y refina las consultas para imitar el espacio de búsqueda y evitar explorar ramas innecesarias. Tenemos otra técnica, el cual es evitar bucles. Evita bucles infinitos en tus programas lógicos. Igual utiliza reglas y condiciones adecuadas para evitar que el programa quede atrapado en ciclos infinitos. El controlar la búsqueda y optimizar las consultas son prácticas esenciales en programación lógica. Al seguir estas técnicas podrás obtener resultados más eficientes y así evitar problemas de rendimiento. Tenemos nuestro último subtema, el cual es el 4.11, que es la manipulación de términos predicados metalógicos. La manipulación implica procesar y transformar técnicas como átomos, variables y estructuras complejas como listas y predicados. Esto incluye construir, descomponer y unificar términos para realizar operaciones y comparaciones dentro de las cláusulas y consultas en programación lógica. Algunos conceptos importantes de la manipulación de términos incluyen la construcción de términos, que es la creación de nuevos términos utilizando funciones y estructuras de Prolog. Por ejemplo, tenemos a animal, de paréntesis león, y tenemos a comida, que es la comida de un león, la carne. Tenemos a la descomposición de términos, en cuál es el acceso a componentes individuales de un término, como átomos o argumentos de una estructura compleja. Por ejemplo, tenemos a una consulta donde animal X, nos va a dar que X es igual a león. Y por ejemplo, tenemos comida animal, comida, tenemos que animal es igual a león y comida es igual a carne. Tenemos otra que es la unificación de términos, en el cual es un proceso de encontrar una sustitución de variables que haga que dos términos sean idénticos. Por ejemplo, tenemos la consulta animal X, en la cual animal, por ejemplo, en lugar de animal X podemos poner animal león, en la cual X va a ser igual a león. Tenemos otra consulta en la cual es comida león, X, en la cual nos va a dar que la comida de león es la carne. Los predicados, tenemos otro concepto que es el predicado metalógico en Prolog, en la cual son utilizados para operaciones relacionadas con la lógica y el comportamiento del sistema, no para representar directamente relaciones en el dominio del problema. Esta permite consultar y manipular la ejecución de reglas y consultas. Algunos ejemplos, por ejemplo, es fail, el cual falla siempre forzando el breaking. Tenemos el true, que siempre tiene éxito. Tenemos el igual, que descompone un término en una lista de sus componentes y viceversa. Y tenemos el functor, el cual obtiene el nombre del functor
y la aridad de un término.